Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al córner de Rubén Martín, un día más. Bueno, pues como lo estáis viendo, el Real Madrid, junto a la empresa A22, que es la encargada de montar la Superliga, ha pedido ha metido una demanda histórica ante la UEFA por casi 4.500 millones de euros. Tremendo, absolutamente tremendo. Puede ser para mí un buen punto a analizar y por eso hoy quería hablarlo con vosotros, también para saber vuestra opinión. Y aquí estamos para hablar. Antes, como siempre, os digo, por favor, darle a like al vídeo, no cuesta absolutamente nada. Lo tenéis aquí abajo, ahí abajo. Venga, dale. Ahí es. A ver, ¿le estáis dando? A ver. ¿Sí? Ahí, que te veo, ¿eh? Y los que no estéis suscritos, suscribiros al canal, que no cuesta absolutamente nada. Como siempre digo, si queréis y podéis, solos también si podéis, ayudar al canal económicamente, podéis hacer ese apoyo al córner de Rubén Martín haciéndose miembro del canal, que siempre evidentemente ayudará a poder seguir creciendo y evolucionando. Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Me voy a poner directamente ya con la noticia, una noticia firmada por mi compañero y buen amigo Joaquín Maroto, en donde nos cuenta, ya sabéis que siempre lleva todos estos temas del Real Madrid y de la Superliga. Lo voy a poner ahí, lo voy a poner primero en grande, luego si no ya me amplío yo y vamos a ir leyendo porque me parece bastante interesante esto y veremos a ver cómo termina. Porque creo que todavía hay mucha historia que contar, mucha gente que pensaba que el tema de la Superliga se había muerto y demás. No digo que la Superliga vaya a jugarse, pero que creo que el papel que ha intentado jugar Florentino Pérez ha abierto muchísimas puertas y quizás, pues lo hemos visto ahora mismo, una grandísima demanda que tenga que pagar la UEFA a la Superliga, a 22, en este caso al Real Madrid. Bueno, pues lo tenemos ahí, colosal demanda de la UEFA a la UEFA, casi 4.500 millones de euros, más o menos lo que gano yo al mes, por la Superliga. Los abogados del Madrid y de A22 ya trabajan en la multimillonaria reclamación que será presentada ante los tribunales por daños sustanciales para compensar los sufridos por las entidades. Vamos a leerlo bien para entenderlo bien todos. Yo lo he estado leyendo antes, me ha costado, porque soy justito, pero creo que lo vais a comprender bien. Dice que los abogados del Real Madrid y de la empresa promotora de la Superliga, que es esta empresa que se llama A22, ya trabaja en la reclamación de ambas instituciones, presentan contra la UEFA. Instituciones presentan contra la UEFA, sí, perdón, para compensar los daños sufridos y que, según las fuentes consultadas por este periódico, ascenderá a casi 4.500 millones de euros, una cantidad colosal que responde al prejuicio causado, el lucro cesante y el daño reputacional provocado. Antes de nada, mucha gente me ha hecho mucha gracia porque ha atacado a Florentino con el tema de la Superliga, que quizás a veces sí ha perdido un poco el foco en el Real Madrid con todas estas cosas, ¿no? Con ciertos, para mí, aspectos que quizás ha dejado de facilidad al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Por simplemente haber estado metido en este proyecto, pero que creo que de alguna manera para el fútbol, para el futuro y sobre todo para el tinglao que tenía montado la UEFA, creo que ha venido bien, porque de alguna manera casualmente la Champions cambió hace muy poquito y casualmente ha habido ciertos cambios que creo que han sido producidos porque de alguna manera veían las orejas al lobo con todo el tema de la Superliga y creo que esto evidentemente es importante. Dice, con esta decisión, tanto el Club Blanco como A22 cambian la estrategia y pasan al ataque después de mantener casi una docena de reuniones infructuosas para llegar a un acuerdo que permita cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció en diciembre de 2021 que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes como la Superliga violan el derecho de la Unión por abuso de posición dominante e impedimento a la libre competencia del mercado. De la negociación en las reuniones, pero abajo un poquito más para que lo podéis ver, mantenidas por A22 y la UEFA en las participaciones, el CEO de la primera, Bert Richard, mira, creo que no sé si lo veis, pero es el chico este de aquí en medio, Bert Richard. Os sé que os gusta mucho mi toque. Es que no sé ni dónde es Bert Richard. Pero bueno, se me da bien, soy políglotas. Y el secretario general de la segunda, Teodoro Teodoritis. ¿Cómo alguien se llama Teodoro Teodoritis? Eso es como llamárselo la Lolita, ¿no? O Cinedicidad, ¿no? Que solo, no sé qué lo puso por ahí por Twitter. Teodoro Teodoritis. Hostia. Teo para los amigos. Y en el que también lo hicieron con peso, voz, voto y buen desempeño los representantes del Real Madrid y Barcelona, Anas Lagari y Fernando Ledesma, respectivamente, fueron informados puntual y profundamente tanto Florentino como Joan Laporta, que estos últimos meses se alejó de la posición de la Superliga y se acercó a las de la ECA, Asociación de Clubes Europeos, instalada por la UEFA, aunque lo hizo más en modo efectista que efectivo.
En principio, estas negociaciones progresaron adecuadamente en lo referente a la modelo de televisión, importante tema de derechos, y la gestión de la competición, pero reventaron por falta de acuerdo sobre el formato. Bueno, creo que realmente, repito, es una cosa que creo que hizo bien de alguna manera Florentino meterse, pero quizás se metió demasiado y perdió el norte en otras cosas. Eso es lo que es una de mis opiniones. Leo la conclusión. Conclusión, finalmente, tanto el Real Madrid como A22 se llegó a la conclusión de que la UEFA nunca tuvo el propósito de llegar a un acuerdo, sino que solo ganar tiempo para impedir la puesta en marcha de la Superliga. Ante ello, su mejor opción ahora es reclamar por el daño causado, aunque esta línea con lo aplicado de la Unión Europea en otros litigios por monopolio. Bueno, pues más o menos un poco lo que nos esperamos de la UEFA, ¿no? Hicieron un poquito de, ay, sí, sí, te escucho, te voy a escuchar, vamos a ver, venga, sí, te escucho. Y mirando el calendario, ya ha pasado la fecha que decían que iban a empezarlo, hemos hecho algún cambio, hasta aquí. Evidentemente eso ha calentado a tanto a Florentino como a la prensa 22 y evidentemente ahora va a atacar con todo. Veremos porque esto yo creo que le quedan bastantes capítulos. Creo que vamos a tener muchas noticias sobre este tema. Ya no solo sobre la Superliga, que yo creo que a día de hoy es muy complicado que la Superliga naciera o fuera hacia adelante, ¿no? Pero quizás todo el modelo de la Superliga, yo siempre pensé, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que de alguna manera Florentino lo que buscó es, si se daba la Superliga bien, pero si no se daba, que de alguna manera funcionara para que las cosas cambiaran, ¿no? Al final, lo he dicho al principio del vídeo, la UEFA tiene un tinglado montado en donde ellos ganaban mucho dinero, se volvía a pensar muy poco en el jugador, en los equipos, en muchísimos partidos, que está muy bien porque a todos nos encanta la Champions, pero creo que de alguna manera el reparto no estaba siendo equitativo, había mucho dinero para la UEFA en este aspecto, y creo que de alguna manera el hecho de iniciar el proyecto de la Superliga, en donde muchos equipos se cagaron después y se marcharon, al final iba a tener un aspecto positivo porque de alguna manera iba a mover el agua que parecía calmada, ¿no? Entonces la movió para que de alguna manera hubiera un cambio. Para mí cambio ya ha habido, porque creo que ese cambio que hubo en la UEFA de alguna manera, yo no sé vosotros, pero de lo que yo entendí de la Superliga, incluso es un poco parecido, ¿no? A lo que se está viendo ahora mismo, ¿no? Que se vieran grandes partidos, que no solo fueran partidos de fase de grupos un poquito aburridos, ¿no? Y que no hubiera un grandísimo partido, como por ejemplo ahora el Real Madrid va a jugar contra el Liverpool, contra el Manchester City, a jugar contra la Juventus. Al final, eso no te lo esperabas tú antes en la fase de grupos normal y corriente. Y quizás el haber movido el avispero ha ayudado que de alguna manera esto cambie y que esto se mueva, ¿no? Y creo que eso, evidentemente, ya es un grandísimo punto a favor de lo hecho, ¿no? Mi gran debe, fíjate, no se lo pongo al tema de la Superliga como tal, que creo que de alguna manera ha ayudado a todo este cambio, ¿no? Y que a lo mejor haya un reparto mejor de los derechos, que de alguna manera se gestione este cambio que ya está viendo con la Champions y que se vean partidos mejores. Ahora se juegan aún más partidos, que eso también quizás es un error. Pero creo que ha conseguido cosas. Y veremos lo que consigue, porque también te digo, 4.500 millones de euros, que entiendo que es lo que piden, evidentemente, eso luego no sé, pero bueno, ¿te imaginas que le soltan 1.000 millones de euros de repente al Madrid limpios? Se me queda el culo pez y cola. Si eso pasa, sería un dineral, evidentemente. ¿No? Vendría como vamos. Pero ya no es eso. Me refiero a que para mí es el principio de un cambio, pero sí le pongo un gran pero, que es quizás mi gran pero para Florentino, es que creo que la Superliga ha ayudado, a ver cómo puedo decir la palabra, ha hecho que pierda un poco el norte en pensar que sienta que el Barcelona tenía que tenerlo de buen humor, y en un caso tan grave como el caso Negreira, que creo que pasa por encima de cualquier intento de Superliga de tal, porque es contra la justicia en el fútbol, ¿no? Y sobre todo contra el Real Madrid en este caso, porque siempre diré que el principal perjudicado del caso Negreira, si realmente se confirma todo, es el Real Madrid, porque es el que ha perdido o el que ha estado disputando más los títulos contra el Fútbol Club Barcelona durante todos esos años, ¿no? Y yo no he visto a Florentino bastante tibio en este aspecto, y creo que siempre lo he llevado un poco al tema de la Superliga, ¿no? Más allá de que para mí es el presidente
mejor que ha tenido el Real Madrid desde que yo tengo uso de razón, evidentemente. Tampoco he visto muchísimos. Yo no vi a Santiago Bernabéu, ni mucho menos. Pero creo que el cómputo global Florentino ha sido, vamos, un regalo caído del cielo en este aspecto. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el tema del Fútbol Club Barcelona, para mí lo ha llevado muy tibio, muy intereses. No, es que a mí, claro, es que el Barça. No, hay cosas que pasan por encima de cualquier tipo de empresa y de raciocinio. Quiero decir, lo importante es que la justicia en el fútbol. Y siento que la Superliga, con el Barça siempre ahí metido, aunque ahora ya está deslizando para la UEFA porque le interesa, para que no haya lo de siempre. Así que, ¿qué os voy a contar yo del Fútbol Club Barcelona? Creo que de alguna manera ahí Florentino ha perdido un poco el foco, a mi parecer, perdió un poco el foco y de alguna manera no ha sabido para mí gestionar quizás como debiera. Veremos, que a lo mejor ahora las cosas cambian y el Madrid se mete aún más con más fuerza y de lleno en el caso Negreira, pero sinceramente lo que me ha demostrado durante este tiempo es que siento que ha sido muy tibio, ¿no?, con el Fútbol Club Barcelona y en gran parte, por ejemplo, por este proyecto, ¿no?, por el proyecto de la Superliga, en donde el Barcelona fue uno de los únicos equipos que cuando todos se bajaron del carro, asustados, se mantuvo de alguna manera en la Superliga. Quizás porque le interesaba y porque pensaba que de ahí podía sacar una grandísima tajada. Bueno, como todas las empresas en general, ¿no?, que intentan siempre quedarse por la tajada. Pero que creo que de alguna manera me hubiera gustado ver un Florentino Pérez quizás un poco más duro con todo este tema. Analizaremos y veremos. Y si queréis algún día puedo intentar tener al bueno de Joaquín, ya sabéis que ha estado alguna vez en el canal, para charlar sobre ello, para charlar sobre lo que puede suceder, sobre lo que él cree que va a suceder y poder analizar un poco más. Pero quiero también preguntaros vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo el tema de la Superliga? Porque yo sé que hay mucha gente que es muy romántica de la Champions. Yo siempre me he mantenido un poco al margen porque nunca he sabido bien. La Champions me gusta, pero también es verdad que yo sentía que la UEFA hacía lo que quería con los equipos en general y aparte toda la falta de educación que ha tenido con el Real Madrid durante mucho tiempo, al equipo que más Champions ha ganado y que creo que nunca he sabido tratarlo, quizás también por todo este tema de la Superliga, evidentemente, pero que quiero saber qué opináis, qué pensáis. ¿Os gustaría que de alguna manera se cambie el fútbol, que la Superliga funcionara o no funcionara? O como yo pensáis que este cambio de alguna manera también ha sido buscado para intentar buscar una reacción en la UEFA y que cambie un poco el monopolio y que no tengan tanto tinglao montado Ceferin y sus colegas, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Como siempre os digo, dejármelo todo en la caja de comentarios, darle a like al vídeo, que no cuesta nada, suscribiros al canal los que no estéis suscritos y si alguno quiere dejar, me saldrá, perdón, por ahí su membresía del canal, será siempre bienvenida, evidentemente. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Un besito a todos. Hasta luego, os leo, ponerlo por ahí.